El modelo de comunicación política de la Cuarta Transformación sigue dando frutos. La mañana de este jueves, la presidenta Sheinbaum llegó a la mesa de seguridad en Puebla Capital, ahí en la 25 Zona Militar, para encabezar una reunión de evaluación, trazamiento de metas y objetivos en materia de combate a la inseguridad en la República Mexicana. Estuvo acompañada de los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, además de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En la conferencia de prensa que habitualmente ofrece desde Palacio Nacional, ocurrió y está ocurriendo en estos momentos ahí en la zona militar, y hay por lo menos 12,000 personas conectadas, dando seguimiento puntual a lo que se está diciendo en esa conferencia de prensa, en la que los integrantes del Gabinete de Seguridad están ofreciendo datos concretos, resultados en materia de combate a la inseguridad. Solamente le voy a dar un solo dato, que por cierto fue resultado de una pregunta de una compañera reportera poblana, Tania Damián. Dijo la presidenta de México: no queremos más Garcías Lunas en este país, en referencia a quien fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón y que purga una condena en una cárcel en los Estados Unidos por 40 años, después de que una corte federal lo encontró responsable de haberse coaligado con el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Así es que si usted no la está siguiendo en estos momentos, ojalá se quede con nosotros, porque seguramente se va a llevar un dato conciso que seguramente le va a ayudar a tener una reflexión y conocimiento más profundo de la coyuntura que vivimos en la República Mexicana. Muy buenos días, gracias que nos acompaña como todas las mañanas en punto de las 9 de la mañana en Destrozando la Noticia, que se transmite a través de la frecuencia modulada en la 970. Perdonen usted, ya es jueves, es casi fin de semana, el cuerpo lo sabe y uno de pronto se ataruga. Quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañan a través de la 970 en La Intensa y a quienes lo hacen a través de las plataformas digitales. Transmitimos a través de la cuenta de ex en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx, y de manera simultánea lo hacemos a través del sitio de casa, cadenain.com, y también a través del canal de YouTube con el mismo nombre, y también el de parabólica.mx. Hoy es un día importante en términos de conocimiento sobre lo que se está haciendo para que ustedes y nosotros vivamos con tranquilidad y con zozobra, porque la presidenta de México está justamente en este momento ofreciendo su conferencia de prensa mañanera, la mañanera del pueblo, junto con el Gabinete de Seguridad en la 25 Zona Militar, en donde ya ha comparecido no solamente la presidenta, sino el secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el gobernador Alejandro Armenta. Está respondiendo preguntas de las y los reporteros, tanto de la prensa nacional acreditada en la fuente presidencial, como las colegas que se dieron cita muy temprano allí en la zona militar. Quiero aprovechar este espacio, agradecer al equipo de comunicación de la presidenta de México, porque un servidor recibió la invitación, solamente que citaron a las 4:30 de la mañana y es la hora que siguen allí en la zona militar. Entonces era prácticamente imposible que pudiese estar acompañándolos un tramo de esta mañana desde los micrófonos de Destrozando la Noticia. De verdad aprecio el gesto de la invitación, pero pues alguien tiene que trabajar. Y a propósito de ello, sigue la conferencia de prensa de la presidenta ahí en la zona militar. Vamos a escuchar un fragmento de lo que está ocurriendo allí mismo en la mañanera. Vamos. Se ha dado este tipo de reuniones. ¿Habrá próximas reuniones con ellos específicamente? Claro que sí, van a continuar y continúan en diferentes espacios y así se ha decidido. Y vamos a seguir, esto no ha terminado. ¿La fecha se mantiene de la segunda semana de febrero? Vamos a estar viendo precisamente esa parte, pero lo que quiero resumir en esta intervención es agradecer mucho a todos los que están participando, pero no solamente a los partidos, sino también a los que participaron en los foros, los que participaron en México y en Estados Unidos, fundamentalmente en torno a sus puntos de vista hacia la reforma electoral. Creemos que es una reforma que será, como ha dicho la presidenta, para
a apoyar a la democracia para profundizar en ella, pero que tiene que ver con un sentido de la participación ciudadana, de la participación popular. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Pues vamos a ver. Sí. Vamos. Va a Puebla, ¿verdad? A ver, el compañero, pues, tiene muy alta la mano. Gracias, presidenta. Buenos días. Álvaro Ramírez Velasco, del Sistema de Información y Comunicación y de Exilio.mx. En Puebla nos importa mucho la migración. Un proporcional de la mitad de los que vivimos en Puebla está en Estados Unidos, principalmente en la zona triestatal. En estas llamadas que ha tenido con el presidente Donald Trump y además el trabajo que realizan los 50 o más de 50 consulados, ¿qué se está haciendo específicamente sobre estas redadas muy agresivas del ICE? ¿Cómo se está protegiendo? Porque se están metiendo incluso en ciudades que son santuario. ¿Qué trabajo específico está haciendo su gobierno? En primer lugar, hemos manifestado en todos los foros, tanto con ellos en las llamadas como públicamente, pues que no estamos de acuerdo con él. Que las y los mexicanos que están en Estados Unidos contribuyen de manera honesta al desarrollo de su país y al desarrollo de México. No solamente con las remesas que envían, por la solidaridad que tienen con sus familias, que nunca se olvida, que es algo especial de las y los mexicanos, sino que los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años. La mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos tienen muchos años trabajando allá. Hay primeras, segundas, terceras, cuartas generaciones de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos de doble nacionalidad o muchos incluso de nacionalidad estadounidense, pero que no olvidan de dónde vienen sus familias. El trabajo que realizan las y los poblanos, particularmente en el este de los Estados Unidos, es muy importante. Hemos dicho que Nueva York se le puede llamar Puebla York, porque allá hay muchísimos poblanos. Entonces, trabajamos y en todos los foros hemos defendido a las y los mexicanos. Y además hemos reforzado el trabajo consular. Cuando ocurre una situación como estas, los consulados de inmediato están en contacto con las y los mexicanos en caso de haber sido detenidos. Y por otro lado, se apoya a través de terceros, porque no lo puede hacer directamente el consulado, con abogados. Se incrementó el presupuesto para los consulados en este sentido y también el 15 de septiembre del año pasado se hizo una rifa de la Lotería Nacional o un sorteo especial en donde se aportó alrededor de 100 millones de pesos que fueron utilizados directamente para reforzar a los consulados en materia de protección a las y los mexicanos en Estados Unidos. Presidenta, en cuanto a la reforma electoral, muy al principio de… Bueno, ahí está la presencia de los colegas poblanos, Tania Damián, a quien la presidenta de México le dijo no queremos más Garcías Lunas en este país, y Álvaro Ramírez, con quien teníamos pactado una conversación telefónica. Claramente será imposible hacerlo porque está preguntándole a la presidenta sobre dos temas de coyuntura que son sumamente importantes para la vida de las y de los poblanos y en general en México. La persecución voraz, feroz de la administración de Donald Trump allá en los Estados Unidos hacia los paisanos que buscan mejores condiciones de vida trabajando allá en la Unión Americana, y el otro, las condiciones en las que se va a efectuar el debate sobre la reforma electoral que pretende en un primer momento reducir los plurinominales en la Cámara de Diputados y de Senadores, reducir el gasto público que se le entrega a los partidos políticos y un conjunto de temas más. Pero este programa continúa. Quiero saludar en esta cabina al doctor Sergio Asia, un especialista conocedor profundo de la salud de las y de los pequeñitos. Vamos con él. La entrevista con Maldonado.
Doctor Asia, bienvenido por primera vez a esta cabina. No sé qué malas caras hayas visto, pero esta es tu casa. No, aquí está muy agradable el lugar. Fer, muchísimas gracias. Es un privilegio acompañarlos. Y pues de aquí estamos hablando otra vez de otra pandemia. De otra pandemia. Sí, justamente, doctor, porque hay preocupación entre las familias sobre este nuevo brote de sarampión, un virus que se asumía había sido superado desde el siglo pasado. Sí, mira, bueno, ya se fue el COVID, ya la influenza ya nos está pegando todavía y ahora el sarampión. El sarampión llovió sobre mojado. El sarampión es una enfermedad viral que no tiene tratamiento. No conocemos tratamiento para la enfermedad, pero sí tiene una vacuna que es muy, muy efectiva. Entonces, en 2015 estábamos muy ilusionados porque ya íbamos a erradicar el sarampión del planeta. Si logramos vacunar a una buena proporción de humanos en este mundo, desaparece el sarampión y ya incluso ya no sería necesario vacunar porque ya no habría la enfermedad. Pero por las causas que tú conoces, la pandemia, los grupos antivacunas, la falta de interés de la vacunación, la falta de provisión suficiente de vacunas, la proporción de individuos vacunados bajó de más del 90% a estar en el 60%. Entonces, ahorita andamos sobre ese porcentaje y para que una población logre protegerse contra el sarampión necesita una cobertura de más del 95% de la población. Eso quiere decir que entonces la meta trazada en 2015 no se va a alcanzar. O sea, por supuesto que no se va a alcanzar. El sarampión no solo no está disminuyendo, sino está aumentando. La epidemia de ahorita, sin duda, es importada. Importada de esos grupos de religiosos, de los grupos antivacunas. De los antivacunas de los Estados Unidos, de Texas. Y de ahí viene que viene de la falta de conocimiento y de la ignorancia, hay que decirlo. Pues no sé si sea ignorancia o fanatismo. Que yo creo que es peor el fanatismo que la ignorancia. La ignorancia se cura. El fanatismo no se cura. Entonces, estos señores son fanáticos. Así son. Tú como especialista, doctor, ¿recomiendas que la gente se vacune y que no habrá consecuencias que tenga que lamentar? Por supuesto. La vacuna contra el sarampión es de las vacunas más seguras que existen. Y además es muy efectiva. Con solo 2 dosis en la vida, tú ya estás protegido. Eso, ninguna otra vacuna. O sea, la de la polio hay que estar vacunando, la de COVID hay que estar vacunando, la de influenza, como el virus muta frecuentemente, hay que estar aplicando. En cambio, el sarampión, con 2 dosis ya tienes una muy buena cobertura. Esto que estás diciendo, doctor, es muy importante para quien nos escucha en la zona de San Martín, Texmelucan, Atlisco, en la Mixteca poblana. Es importante porque hay dudas sobre las secuelas que podría dejar la aplicación de esta vacuna. Mira, el pecado surgió de una publicación de un individuo, Wakefield, en los Estados Unidos, que publicó 12 casos de autismo y relacionó que los 12 estaban vacunados de sarampión. Mejor hubiera publicado los que habían reprobado de historia en segundo de secundaria y todos estaban vacunados también. O sea, en realidad relacionó una cosa con otra. Pero el señor debieron haberle retirado la licencia. Se la retiraron, lo aprendieron. No sé cómo se publicó y se mediatizó esa publicación. Entonces, pero qué daño profundo hizo la sociedad en el incurable, mundo. Incurable. Han salido innumerables publicaciones reivindicando y tachando y con miles de casos en los que no se relaciona la vacuna con ningún efecto secundario a largo plazo. Ninguno. Ahora, ¿la política pública en materia de vacunación en México mejoró o sigue en las mismas? Mira, doctor? está mejorando. Según tu experiencia. Está mejorando. Así. Estamos en ese proceso. Aparentemente ya se hizo una compra masiva de vacunación y tratamos de resarcir los huecos que dejó, te digo, el COVID, que fue un hueco profundo. Los recursos se fueron a la vacunación contra el COVID y abandonaron la vacunación normal. Nosotros, ¿te acuerdas que teníamos
semanas nacionales de vacunación y las enfermeras iban de casa por casa. Pues quienes somos de una generación de mexicanos, pues la vacunación llegaba a la casa o llegaba a la escuela. Exacto, en la escuela no te había vacunaban escapatoria, y llegaba la enfermera con su hielerita y te tocaba y te pedían la cartilla. Y exactamente, y además nadie lo dudaba, ¿no? La vacuna era la vacuna, le teníamos confianza. Todavía y no existía la publicación del imbécil que nos engañó. No. Y México, gracias a personajes que realmente deberíamos reconocer, como el doctor Kumate, que se amplió notablemente nuestro esquema de vacunación, era de los esquemas más completos del mundo. Y México era un país mucho mejor vacunado que Estados Unidos y muchos países que Europa. El doctor Jesús Kumate, que fue secretario de Salud con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, no recuerdo. Pues ya ha corrido algo de tiempo. Ya murió. Ya ha corrido algo de tiempo. Oigan, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Tenemos que hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Regresamos para concluir con esta conversación con el doctor Sergio Asia. Estamos hablando de este brote de sarampión, las maneras de prevenirlo, las consecuencias que podría haber para las personas que lo contrajeran, y también vamos a platicar después de esa pausa con el doctor Rodolfo Rivera Pacheco, director del Buró de Estrategias y Análisis del Poder, porque vamos a hablar de otro tipo de virus, que es el de la política, ¿verdad, querido Rodolfo? Desgraciadamente. Vamos a la pausa y volvemos. Más gracias, que se mantiene al tanto de lo que sucede en la cabina de Destrozando la Noticia a través del 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las cuentas de ex en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx. Tengo la fortuna de conversar con un especialista en salud pública, con el doctor Sergio Asia, con quien hablamos de uno de los virus que está, intranquilizando a las familias en México, que es este brotes de sarampión. Pero también me acompaña el doctor Rodolfo Rivera Pacheco, que es un estudioso de la ciencia política, profesor universitario, director del Buró de Estrategias y Análisis del Poder, para hablar de otro virus tan o más virulento que el sarampión, que es el de la política. Rodolfo, bienvenido, muy buenos días. Y muy contagioso, por cierto. Y muy contagioso. Bueno, el doctor nos decía antes de ir a la pausa, el doctor Asia nos decía antes de ir a la pausa sobre el modelo de aplicación de vacunación en México, sus altibajos y las consecuencias que ha traído. Ahora, durante la pausa, Rodolfo hizo una pregunta sumamente pertinente, porque quienes somos más o menos, para decirlo en un término coloquial, chavorrucos, ¿hay riesgo de que nos contagiemos, doctor? Los chavorrucos tenemos la ventaja de habernos enfermado de pequeños. Y el sarampión tiene la característica de dejar inmunidad de por vida, igual que la varicela. O sea, si ya nos dio sarampión, ya nos dio varicela, ya nos dio rubéola, ya estamos tranquilos y podemos, por ejemplo, en el caso de los médicos... En caso de que no hayan sido vacunados. Pues, si nos dio la enfermedad, en el caso de los médicos podemos enfrentarnos a un enfermo sin temor a contagiarnos. Pero los más jóvenes, los menores de 50 años, esa gran parte de la población no sufrió la enfermedad. Entonces, esa es la que tiene que cubrir la vacuna. La vacuna es muy efectiva, pero te decía, necesitamos por lo menos 2 dosis a lo largo de la vida para estar protegidos. Una no es suficiente. 2 dosis. ¿Qué poblaciones son las más susceptibles? Pues sin duda los no vacunados. ¿Quiénes son los no vacunados? Los menores de 1 año. ¿Por qué? Porque la vacuna se empieza a aplicar después del año. Por eso es que se establece en la política de vacunación, particularmente esta de la que hablamos, es que las personas que no rebasen la edad de 49 años, de ahí para abajo, pues todos pueden ser susceptibles de recibir la vacuna. Ahora, ¿cuáles son los padecimientos que tiene una persona que resulta contagiada de esta enfermedad? Bueno, el sarampión es una enfermedad seria, es una enfermedad que debemos tomar en serio. Desafortunadamente, como el sarampión prácticamente desapareció del país, los médicos jóvenes no la conocen y lo que no conoces no lo identificas. Entonces, cuando se enfrenten a un enfermo con sarampión, no van a saber que es un sarampión. Entonces, eso genera que se retrase el diagnóstico y se propague en mayor medida la enfermedad. ¿La sintomatología, doctor, cuál es? Mira, el sarampión es contagioso 4 o 5 días antes de tener síntomas. Y empieza con fiebre elevada,
ataca al estado general, el niño se ve muy afectado, muy tirado, hipotónico. Cuando dices hipotónico, para quienes no saben. Que no, su tono muscular es bajo, o sea, está flácido. Es decir, lo debilita. Sí, lo debilita enormemente. Se desnutre, baja su sistema inmunológico, aparece una tos intensa, una conjuntivitis muy característica, o sea, es un catarro que los médicos llamamos óculo nasal, o sea, los ojos lloran, la nariz se abre la llave y empiezan a toser. Entonces, y produce un estado de inmunodeficiencia, se llama amnesia inmunológica. El sarampión baja las defensas del organismo y agrava las enfermedades subyacentes. O sea, si el niño tiene tuberculosis, le da sarampión, se agrava y se muere. Si el niño tiene cáncer, se agrava y se muere. Si el niño tiene lo que sea, se agrava y se muere. Lo que hace es bajar las defensas muchísimo, de manera notable. Y tarda en recuperar. ¿Algún grupo etario que particularmente sea los susceptible? niños. Los niños. Sí, sin duda los niños. Los menores, ¿quiénes son más susceptibles ahora? Los menores de 1 año. ¿Por qué? Porque no están vacunados. Porque la vacuna se empieza a poner al año. Ahora, como hay brote, entonces recorre la Secretaría de Salud la edad y se empieza a poner desde los 6 meses. Entonces ya estamos vacunando a los 6 meses con una inmunización que no es tan efectiva porque todavía permanecen a los 6 meses de vida anticuerpos maternos y porque la mamá tuvo sarampión y le transfiere inmunidad al niño. Oye, doctor, y ahora quiero preguntar también a Rodolfo Rivera Pacheco, como especialista en materia de comunicación política, ¿no tendríamos que estar viendo ya una campaña masiva para propiciar que la gente que está teniendo dudas y que tiene pequeñitos en casa fuera a los centros de salud a inmunizar a sus niños? Deberíamos ver muchas cosas que no vemos, pero vamos, por lo menos en esta situación debería haber centros masivos de vacunación en la cual la gente supiera que hay vacuna y supiera que al llegar la van a vacunar, porque el problema, no sé si sea de hoy, pero hasta donde yo sé, llegas a un centro de salud y es probable que haya vacuna, pero también es muy probable que no la haya. Entonces ya perdiste tu día de trabajo y ya fuiste y no hubo vacuna y tienes que ir a otro y buscarla y andarla correteando porque no hay información adecuada de dónde hay suficientes dosis para que la gente se vaya a vacunar. No es que la gente resista a vacunarse, pero tiene la duda Le falta la información. Sí, no la si conoce. voy y no, o tengo que ir con el médico privado, el médico privado tampoco tiene, y entonces andan ahí limoseando una Y ya vacuna ni que decir debería, IMSS Bienestar. A ver, Rodolfo, que una debería opinión. estar disponible en todos lados, en los supermercados, en las escuelas, Hasta en los Oxxos. en las iglesias, o sea, No sé, yo creo que debe haber, por supuesto, ¿no? Un despliegue masivo de información por parte del gobierno federal, pero estoy especulando, ¿eh? Probablemente lo que no quieren es volver a crear este estado de pánico Bueno, que lo acaba de había. hablar la presidenta. Pero en por Puebla, supuesto es habló una del sarampión. muy posible pandemia, que sí pone en peligro a todos los niños, como bien dice el doctor. Y pues yo he estado yendo mucho al IMSS por cuestiones de mi situación de edad, es decir, de pensiones, y hay vacunas, pero como que es optativo, como que lo están diciendo, quien quiera vacunar, vacúnese, ¿no? Yo creo que debería haber una campaña masiva, ¿no, doctor? Que no estamos viendo. que no la estamos viendo. Por lo menos yo no la veo y no, o sea, yo como usuario del sistema de salud, ahorita no sé a dónde ir, que me aseguren que me van a vacunar y no va a perder toda la mañana. Ese es el otro tema, porque finalmente los niños pues tienen que ir a la escuela, los padres de familia tienen que ir a trabajar, hay que continuar con la cotidianidad. Y el centro de salud trabaja de lunes a viernes, de 8 a 2 y ya se acabó. ¿Y sigue habiendo campañas de vacunación en las escuelas, doctor? Pues mira, yo creo que sí, pero no son las suficientes. Creo que el esfuerzo se ha olvidado. El interés por la vacunación ha bajado por muchas razones. O sea, el caso de Estados Unidos es típico. O sea, estamos hablando de que grandes núcleos de población rechazan la vacunación y los políticos decidieron tomar esa bandera. Entonces, ahora, los que están a cargo de la salud de los Estados Unidos son individuos que no saben de vacunación.
Entonces, no obligan a la vacunación, la hacen optativa, le restan importancia y dicen que, pues, que el que quiera vacunarse, vacunar, pero que no es mandatorio. Entonces, ¿eso qué mensaje le das a la población? Pues no me vacuno. Claro. ¿Quién quiere aplicarse? Pues a mí, o sea, si algo no me gusta en la vida son las inyecciones. Entonces, ¿para qué voy? Si no sirve. Hay ponerle seriedad al asunto. Doctor Asia, muchísimas gracias que nos acompañaste esta mañana. De verdad nos has permitido conocer algo que para todos es absolutamente desconocido. Primero, como esta, pues, ¿cómo llamarle? Zigzagueante política en materia de vacunación, que es un tema fundamental para la salud en un país como el de nosotros, con los padecimientos que ya tenemos, claro. Con hipertensión, obesidad, diabetes y tantas otras cosas. Váyanle sumando. Exactamente. Y espero que haya mayor oportunidad de tenerte por acá con nosotros. Pues el mensaje, Fer, es que se vacunen. Cuando alguna autoridad de salud les proponga aplicarse una vacuna, la que sea, la respuesta automática debe de ser sí, gracias, y aplicársela. No tener miedo de que esa no se la pongo a mi niño porque no me gusta, porque a mi tía quién sabe qué le pasó, y porque leí una cosa en TikTok y un artista me dijo que no se debe vacunar porque le salen cuernos verdes a los niños. Y entonces se genera un estado de rechazo a la vacunación. No las rechacen. Todas las vacunas de la cartilla están perfectamente probadas, perfectamente seguras y muy efectivas. Ustedes están vivos gracias a la vacunación. Muchos de nosotros no hubiéramos sobrevivido si no nos hubieran vacunado nuestros padres. Y ahora estamos dudando de vacunarnos. Es un problema. Las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como ya no hay enfermedades, pues ya no les tenemos miedo, pues ¿por qué me voy a vacunar? Ahí están las palabras profundas de un conocedor de la salud en este país. Doctor Asia, de verdad un privilegio tenerte esta mañana. Pero muchísimas gracias por el espacio y vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos. Oiga, fíjese que el señor Carlos Torres, si usted no lo conoce, es el ex esposo de la gobernadora del estado de Baja California. La gobernadora a quien le retiraron la visa para poder ir a los Estados Unidos. Al señor también. Y desde el principio la sospecha era que era el marido que tenía problemas de vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, ayer admitió, sí, lo que todo el país sabía, que su exmarido no solamente era tóxico, sino que además tenía probables vínculos con la delincuencia organizada y está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Vamos a escucharla. Decirles que, bueno, Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, sumamente seria, que va a hacer una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos, ¿no? Se va a determinar por parte de la Fiscalía. Y nosotros eso es lo que podemos manifestarte. Si conocía esa denuncia, todos la conocíamos, ustedes también la conocían. Se trata del mismo tema de hace aproximadamente un mes y medio, ¿no? Donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación. Es la misma carpeta de una denuncia anónima, pero la Fiscalía tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas. Entonces, pues la Fiscalía está haciendo su trabajo, confiamos en el trabajo de la Fiscalía y pues que se atienda esta investigación conforme a derecho y como debe de ser. Bueno, confío en la Fiscalía General de la República. Así pues, es. Sí, confío en la Fiscalía. Está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Me quedo con el doctor Rodolfo Rivera Pacheco. Rodolfo, primero que nada quiero agradecer que hayas aceptado venir a platicar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Hacía mucho tiempo, muchos programas y muchos espacios que no teníamos la oportunidad de recuperar este tipo de ejercicios. No, hombre, muchas gracias, Fer. Sabes que a tus órdenes, con muchísimo gusto, y el agradecido soy yo por invitarme a hablar de lo poquito que sabemos. De lo poco, es modesto Rodolfo Rivera Pacheco porque ha dedicado toda su vida profesional desde que egresó de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de donde luego fue catedrático. Ha sido maestro de una buena cantidad de profesionales del periodismo en este momento, algunos de los cuales ya hace mucho tiempo que alcanzaron el timbre
Y eso revela la edad a la que pertenecemos Rodolfo y yo. Correcto, Entonces, bueno, Rodolfo, primero te quisiera pedir una opinión de este ejercicio de comunicación que comenzó con Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de las mañaneras que hacía? Y que ponía en no pocas ocasiones en un predicamento al presidente Vicente Fox. Claro. Y luego las continuó cuando fue presidente de México y que continuó Claudia Sheinbaum. Bueno, pues desde luego impuso, ¿no? Una práctica que se ha quedado y que la han querido imitar pues prácticamente todos los mandatarios en el país, en los distintos estados de la República, porque es una forma de dictar la agenda cotidiana, ¿no? O sea, el presidente de la República responde preguntas, creo que espontáneas de los periodistas que llegan, algunas no tanto, algunas un poco, pues medio fingidas como las de Lord Molecula y cosas de estas, pero en general, ¿no? El presidente y ahora la presidenta de la República, pues van dictando la agenda cotidiana porque van marcando las grandes líneas de acciones gubernamentales. Esto que ya se practicaba no como una conferencia mañanera, ni cotidiana. En Estados Unidos es muy común, ¿no? Las famosas conferencias de prensa en la Casa Blanca, ¿no? En donde un presidente responde preguntas de los reporteros. Últimamente lo está haciendo la vocera, ¿no? Del presidente Trump. Pues es que Trump sale a la prensa y se pelea con todos. Es correcto. Esta señora también se pelea con todos los periodistas y los tacha de izquierdistas y de comunistas, etcétera, etcétera. Cuando eso, ¿qué tiene que ver con él? Preguntar algo que está ocurriendo en el país, pero sí, pues fue la gran diferencia de un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, el ir dictando agenda a los medios de comunicación y que los medios le pregunten. Esto no lo hacía ningún otro presidente. Peña Nieto generalmente pues no se prestaba mucho al diálogo con la prensa. Enrique Peña Nieto dio solamente una conferencia de prensa Muy que fue junto con Jesús Murillo Caram cuando dieron avances de la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Una sola conferencia de prensa en 6 años. Pues yo creo que sus asesores le decían que para qué se enfrentaba a los periodistas. Pues es que cada vez que daba una declaración se equivocaba. Así es. Y que iba a cometer algún error, algún dislate, etcétera, etcétera. Y nadie, ¿no? O sea, Vicente Fox, bueno, medio respondía ahí preguntas espontáneas, pero también se cuidó mucho de la prensa. Felipe Calderón lo mismo. Pues López Obrador dictó, ¿no? E impuso esta práctica que a mí me parece buena, ¿eh? Qué bueno que un presidente se preste a responder preguntas de los periodistas y que ojalá los periodistas tengan la suficiente preparación para hacer buenas preguntas. Porque hay esa es la pregunta. Esa es la otra. Es correcto, tienes toda la razón. Ahí también no solamente se exhibe quién es el conferenciante, quien se planta frente a los medios, sino quien plantea las preguntas. Es correcto. Es una de las vitrinas de exposición más poderosas en México. Así es. ¿No te parece que debería ser materia de análisis para las escuelas de periodismo, Rodolfo? Bueno, el paradigma nos cambió. Sí, desde luego. Esto es para que los estudiantes de comunicación, periodismo y todo lo que hoy hay en carreras a este respecto, se formaran en esto, ¿no? O sea, siempre le he dicho yo a mis alumnos los últimos 40 años, de veras, o sea, pónganse a leer, lean, infórmense, busquen fuentes, si se puede originales, en fin, porque no hay nada más triste que escuchar a un periodista inculto. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Fuertes declaraciones de don Rodolfo Rivera Pacheco. Volvemos de inmediato. Gracias que nos acompaña a través de la 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Tengo la fortuna de tener una conversación con el maestro Rodolfo Rivera Pacheco, el director del Buró de Estrategias y Análisis del Poder, una de las empresas encuestadoras de mayor tradición, prestigio y reconocimiento, no solamente en Puebla, sino en los estados en donde suele hacer trabajos demoscópicos. Y hoy tenemos la fortuna de escuchar su conocimiento sobre un asunto que está allí todos los días y que es el fenómeno comunicacional instaurado por la Cuarta Transformación, de la cual hablábamos. Bueno, antes de ir a la pausa digo que no había otra cosa más penosa que escuchar a un reportero inculto. Y en efecto, existen, porque además mucha de la información, digamos, si es que se le puede llamar de una manera así, lo recogen de las redes sociales, porque yo insisto en que las redes comunican pero no informan.
Es una diferencia importante. Así es, absolutamente. Y está bien, ¿no? Qué bueno que haya redes sociales, qué bueno que se ha difundido, ¿no? Información a nivel masivo. Yo hice hace poco una encuesta sobre consumo de medios en Puebla y efectivamente, ¿no? El medio, ante la pregunta, ¿cuál es el medio por el cual usted se entera de lo que pasa en su entorno local? Es redes sociales, ¿no? Internet. El Internet y redes sociales, el primer lugar de menciones, ha caído hasta el fondo. Los periódicos, ya nadie lee periódico impreso, muy poquitos, quizás nosotros. La radio abierta también ha bajado, la televisión abierta ha bajado y la gente ahora busca información en las redes sociales. Por eso también los que estamos involucrados en la comunicación, pues hay que también intentar trasladar para ahí contenidos para que la gente tenga formas de enterarse de cosas reales, ¿no? Porque se difunden demasiadas mentiras, demasiadas cosas falsas en las redes sociales, pero es la realidad. Ahí están buscando la información los jóvenes sobre todo, ¿no? Oye, y fíjate que una de las cosas ahora que mencionas de las noticias falsas que suelen correr en distintas plataformas digitales, en buena medida quienes mayormente caen en este engaño son adultos mayores que se han volcado al uso, por ejemplo, de Facebook o a las cadenas de WhatsApp, que también es una red social. Claro, o sea, me lo mencionan como red social WhatsApp por los grupos, ¿no? Todos tenemos el grupo familiar, el grupo de amigos, el grupo de las tías, el trabajo, las tías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, los mayores de 40 años que efectivamente se han volcado, ¿no? En las redes sociales por pues una inquietud natural, ¿no? De reencontrarte con amigos, de buscar conocidos, etcétera, etcétera. Le haces la vida a una señora mayor de 60 o 70 años enseñándola a usar Facebook o algo así porque se va a mantener muy entretenida, lo cual es muy positivo. Pero desgraciadamente esto también ha provocado que haya mucha desinformación y sí, la gente lo cree, ¿no? O sea, y sobre todo cuando alguien específicamente se empeña en difundir algo falso y que tenga más o menos seguidores o amigos, es capaz de poner, acaba de aterrizar un ovni y hay gente que lo va a creer, lo va a creer y va a pensar que es algo real y va a empezar a ponerse nervioso. Quizás uno de los fenómenos comunicacionales desde la perspectiva del engaño la acaba de ofrecer el doctor Asia, cuando habla de este sujeto que publica un estudio en donde 12 personas padecieron autismo después de una vacunación. Y la gente lo creyó de manera masiva. Así es. Y lo sigue creyendo. Así es. Ahí ocurre un fenómeno de alteración de la realidad que hoy lo vemos de manera masiva en las redes sociales. Desgraciadamente, totalmente. O sea, repito, basta que alguien vea, y por eso los que tenemos acceso a micrófonos, Fer, tú transmites columnas, todo, así es. programa al pie de la letra a través de redes. Así es, lo transmitimos de lunes a jueves a las 11. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha ética, ¿no? En lo que decimos, lo que comentamos, lo que reproducimos, porque hay gente que por el hecho de vernos confía en nosotros y lo va a creer, ¿no? Lo va a creer, va a pensar que estás diciendo la verdad. Hay que decirlo como una opinión. Miren, yo opino que la presidenta Sheinbaum está haciendo lo correcto en tal o cual tema, pero no puedo decir, es que la presidenta va a hacer esto y va a tener esta consecuencia, porque hay gente que nos lo va a creer y lo va a empezar a reproducir entre su familia. Es como quien viene con el cuento desde hace semanas que Donald Trump le pidió a Sheinbaum que entregara a los políticos vinculados con el narco. Así es. Y dice la presidenta, ¿de dónde sacan eso? Así es. Pero, Fer, hay columnistas nacionales que hoy y ayer lo están escribiendo. Que dónde están los narcopolíticos que exigió el gobierno de Trump. ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué momento la presidenta lo reconoció? ¿Dónde está la famosa lista? Pero lo siguen reproduciendo, ¿eh? Y hay gente que lo da como un hecho. Un buen amigo, querido amigo, preparado, con posgrados, me dijo, no, me acaba de decir un amigo de Estados Unidos que el primer nombre de esa lista es Andrés Manuel López Obrador y lo va a entregar la presidenta Sheinbaum.
Le digo, no, espérate, no, por favor, no me decepciones, no creas en esas cosas, ¿no? Pero hay gente que lo está creyendo, gente preparada, ¿eh? Por eso decíamos que hablar de la virulencia con la que regresa el sarampión, pues es preocupante, pero hay una enfermedad aún peor, que es la desinformación. Totalmente. Que deriva de la mala intención política. Así es. Que existe. Por supuesto. Hay gente empeñada en decir cosas que tengan algún tipo de consecuencia en el ámbito político gubernamental, tanto los opositores como los propagandistas. Así es. O sea, y estamos en esos dos extremos. Hay que ser muy cuidadosos y decirle a nuestros alumnos, a ver, por favor, sí, hay que ver redes sociales, pues hay que ver lo que se está poniendo, etcétera. Todos los medios actuales masivos, ya estamos también en las redes precisamente para que nos vea o nos escuche más gente, pero hay que buscar, hay que investigar. Busquen a la gente seria, sí, confiable, que se conduzca con cierta ética, porque el desafío sin duda a partir de la llegada, la masificación del uso de las redes sociales es la fragmentación de la opinión y de la información. Absolutamente, totalmente, y te repito, ahora con pues el acceso prácticamente universal a internet a través de los aparatos celulares, pues todos somos reporteros, ¿no? Todos somos... Y todos somos opinadores. Opinadores, ¿no? Entonces, me parece lo que hemos platicado muchas veces, increíble que está ocurriendo un accidente y la gente está más empeñada en lograr la mejor toma con su celular que bajarse a auxiliar al que está herido, ¿no? O llamar a una ambulancia. Todos están grabando para ver cuál es la mejor toma y a ver si me ve más gente. O sea, hay que... Y esto pues también es natural, no digo que sea perverso, pero hay que platicar mucho con nuestros hijos. Ese es el reto para todos quienes usamos redes sociales. Rodolfo y yo yo creo que estará de acuerdo conmigo, somos una especie de dinosaurios migrantes a la tecnología. Así es. Porque venimos de la televisión analógica, correcto, donde vaya, el canal de televisión se cambiaba así con una perilla que se escuchaba fortísimo. Y que se rompía y lo hacíamos con unas pinzas. Y lo hacías con unas pinzas. Sí. De ahí a la era de las redes sociales, pues hay todo un reto. Pero la otra perspectiva de la moneda es precisamente los desafíos a los cuales se enfrenta los grandes medios, los grandes corporativos, la televisión, la radio, la prensa escrita, que cada vez es menos. Absolutamente. Sí. O sea, todos estamos intentando migrar, usar correctamente lo que la gente está viendo, ¿no? O sea, una señora en algún suburbio marginado de Jalapa, que tú conoces bien. Así es. Y que yo voy y encuesto y está vendiendo pollo, piezas de pollo ahí en la puerta de su casa, en la puerta de su casa, está con su celular viendo Facebook, ¿no? Entonces, esto, que parece una tontería, es masivo. O sea, las señoras... Ya no tiene la televisión en blanco y negro con una antena de conejo ahí en su pequeño negocio. Está con el celular viendo los chismes, ¿no? Porque se enteran de eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pues los expertos en difundir contenidos y que saben, ¿no? Que pueden influir, pues por eso es que se hacen su agosto difundiendo cosas que les convienen, ¿no? O sea, por eso es que las campañas políticas también están cambiando totalmente, ¿no? Y por eso está tan de moda ahorita evaluar la inteligencia artificial en las redes sociales y no sé qué tanto, porque les están vendiendo espejitos a los políticos para influir a través de estos medios. No hay otra forma más que un político sea honesto y haga buen trabajo como gobernante. Así es. Más territorio que escritorio, como dice Armenta. No, desde luego, pero con cosas verdaderas, con decencia, con honestidad. No hay mejor publicidad y propaganda política que un gobernante bueno, que hace buenas cosas, un alcalde que pavimenta, un alcalde que no dice mentira. Hoy estaba viendo, a propósito de las redes, ayer quemaron al presidente municipal del municipio de Catemaco, en Veracruz, que tiene 20 días y ya andaba en el Santiago Bernabéu. Entonces, imagínate qué quemada, ¿no? Pues sí. Ahí está la falta de congruencia y ahí está la utilidad de las redes sociales. Sí. Evidenciando los excesos de un político muy local en el sur del estado de Veracruz, en Madrid, en España. Bueno, pero pues tiene 20 días. ¿Qué va a hacer dentro de un año? ¿No? Imagínate nada más. Rodolfo, ha sido un gusto poder platicar contigo esta mañana. Nada más quiero recordarle que mañana el Informativo 96
Se transmite con Enrique Núñez desde Madrid en la Feria Internacional de Turismo. Hoy estuvieron los Reyes de España en el espacio diseñado para México, que es el país invitado, en esta muy importante feria para promotores turísticos a nivel mundial. Y lo cual pues es una señal que muy seguramente en los próximos minutos será interpretado de distintas maneras. Recordar nada más que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum han insistido en que la corona española y el gobierno español ofrezcan disculpas por el proceso de conquista, invasión, mestizaje, llegada a América. Se produjo hace más de 500 años. La presencia de los reyes de España ahí en el espacio de México, en la FITUR, pues tiene una multiplicidad que alcanza la geopolítica. Gracias, Rodolfo, de verdad, por esta mañana, por esta agradable conversación. Nosotros nos vamos a ir y nada más recordarle que mañana, en punto de las 9 de la mañana, tenemos una cita en Destrozando la Noticia cuando ya sea viernes y el cuerpo lo sabrá. Que pase una espléndida mañana. Hasta entonces.